¿Cómo están, queridos amigos? Este es su programa Palabras de Vida. Soy el pastor Washington Villarroel y estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo estos próximos 55 minutos donde estaremos estudiando la palabra de Dios una vez más, rogándole al Padre Celestial que pues podamos sacar alguna enseñanza buena para nuestra vida espiritual, porque si no las tenemos, pues nosotros vamos a depender de ellas constantemente. Y la palabra de Dios es quien nos entrega esto. Por eso, antes de entrar, vamos a pedirle también a nuestro Dios que nos acompañe, que dirija a través de su Espíritu Santo y que lo que yo diga no sea voz ni palabras de hombre, sino que pueda ser solamente un instrumento en las manos de Dios. Así que los invito a que me acompañen a orar en este momento. Oremos. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te rogamos, Señor, al comenzar este programa, que tú nos des una porción doble de tu Espíritu Santo para predicar de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a cada oyente que pueda estar conectado a la televisión o a alguna red social, para que al oír también esto pueda despertar en él el deseo de conocerte más profundamente y también de prepararte para ese gran día en el cual tú, Señor, vendrás a buscar a tu pueblo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de usar estos medios. Y gracias porque tú eres un Dios que siempre se preocupa de su pueblo y está atento a todas las cosas que nos ocurren. En el nombre sagrado y bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a entrar ahora en el tema de este día que se llama el clamor final. Eh, este tema tiene un solo propósito y es entender lo que va a acontecer y algunas cosas que la sierva del Señor nos muestra con respecto a este tiempo, que en la Biblia no aparece el nombre clamor final, pero sí en el Espíritu de Profecía nos habla un poquito acerca de ello. Este clamor final es algo que ocurrió, que fue profetizado y que va a volver de nuevo a ocurrir en el tiempo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero entremos de lleno al tema de este día. Mateo capítulo 25, versículos 5 al 7 nos dice así: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esta fue la parábola que el Señor Jesús contó acerca de las 10 vírgenes. 5 de ellas dice eran insensatas o fatuas y las otras eran las que ya estaban preparadas. Y cuando se oyó la voz, pues las 5 que no tenían aceite le pidieron aceite a las otras y resulta que las otras no les quisieron dar. Le dijeron, no, vayan ustedes y consigan. Y dice que cuando fueron y volvieron, ya las puertas de las bodas se habían cerrado y quedaron fuera. Muchos no entienden o creen que esta parábola tenía que ver con la venida de Jesucristo a la tierra, pero no es así. Esto tiene que ver con las bodas y las bodas ocurren en el cielo cuando el Señor Jesucristo entra al lugar santísimo y comienza el juicio investigador, la expiación del pueblo de Dios. Y Elena de White lo dice muy, muy claro. No aparece en el PowerPoint que ustedes están viendo, pero se los voy a leer. Está en el Maranata, el Señor viene, en el 28 de agosto, y dice el tercer, cuarto párrafo, dice así: la entrada de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla Daniel 8:14, la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y el advenimiento del Señor a su templo, predicha por Malaquías 3, del 1 al 3, son descripciones del mismo acontecimiento
representado también por la venida del novio a las bodas descritas por Jesús en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Acá lo deja muy claro, ¿no? O sea, cuando ocurre esto, cuando el pueblo adventista, cuando recién el movimiento adventista salía, empezaron a predicar de que el esposo venía porque habían estudiado Daniel 8:14 pensando que el santuario era purificado acá en la tierra, lo que ocurría era que el santuario era purificado en el cielo. Habían sacado la cuenta correcta, el día y la hora. Lo que se habían equivocado era el evento. Y a lo mejor usted y yo podemos estar haciendo lo mismo con la parábola de las 10 vírgenes, porque no está hablando de la venida del esposo acá a este mundo, sino cuando Cristo se presenta en 1844 y comienza a preparar, ¿ya? Comienza el juicio y entonces entran los nombres de todos los que serán invitados a las bodas que posteriormente él ejecutará cuando venga a la tierra y se los lleve a todos esos que participarán de las bodas del Cordero con su iglesia. Y entonces entendemos que ese fue un clamor y la pregunta es, ¿quién generó este clamor? Alguien tiene que haber dicho, aquí viene la esposa, salid a recibirle. ¿Quién fue el que inició el clamor? Pues lo inició el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ser el que comience también ese clamor del pueblo adventista que ahora pienso que ya deberíamos estar nosotros clamando al Espíritu Santo para que nos use y dar ese gran clamor final. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, que es el siguiente slide, nos dice claramente acerca de esto. Dice, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel representa al Espíritu Santo de Dios y él va a dar el poder para que el pueblo de Dios dé ese gran clamor para advertir al mundo de las cosas que van a venir dentro de muy, pero muy pronto. Ahora, nosotros como iglesia tenemos mucha información que dar, pero antes de darla tenemos también que prepararnos. Usted y yo no vamos a poder ser usados por Dios como instrumentos de Él, a no ser que estudiemos, nos preparemos, busquemos ser un instrumento en las manos de Dios. Vamos a la siguiente slide que se llama, está en la historia de la redención en el capítulo 52. Aquí aclara la sierva del Señor lo que ocurrió con el pueblo adventista. Dice, en el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los periodos proféticos y llegaron a la conclusión correcta. Los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en la primavera de 1844. Pero entonces se vio que ese periodo se extendía hasta el otoño de ese mismo año y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada. O sea, la parábola nos hablaba no de la venida de Cristo a la tierra, sino de la venida de Cristo ante el Padre en el santuario celestial para iniciar el juicio y la obra de expiación en el pueblo de Dios. La historia de la redención, mismo capítulo, nos dice, así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche, anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese clamor fue inmensamente grande acá en los Estados Unidos de Norteamérica y también en los otros países de Europa. En ese entonces no existía internet, no existía absolutamente nada de eso. Una carta se demoraba meses en llegar porque se hacía por barco. Pero las cosas que ocurrieron acá en Estados Unidos
porque acá fue donde inició, se esparcieron por prácticamente toda Europa. Hubo un gran clamor. De cada 3 americanos, uno se convertía, y prácticamente todos los Estados Unidos escucharon este clamor de medianoche anunciando la proximidad de la venida de Cristo. Muchos hombres, mujeres, familias enteras se entregaron a este clamor, vendieron sus pertenencias, hicieron todo lo que tenían que hacer para advertir al mundo, para que se preparasen y no encontrasen a nadie sin esa preparación que necesitamos. Y nosotros, queridos amigos, estamos exactamente en la misma situación que ellos. Debiéramos tomar esto sumamente serio, porque el pueblo de Dios necesita advertir al mundo de las cosas que van a ocurrir antes de la segunda venida, pero sobre todo debemos advertir, tal como dice el mensaje del tercer ángel, acerca de Babilonia, acerca de la marca de la bestia y acerca del juicio de los vivos que comenzaría justamente con la ley dominical. El siguiente slide, también de la misma historia de la redención, capítulo 52, nos dice: en aquel tiempo se manifestó tal fe que las oraciones obtenían respuesta, una fe que se aferraba a la recompensa. O sea que Dios acompañó el movimiento a pesar de que tenían errada la interpretación con respecto a lo que ocurriría, no la fecha, sino lo que ocurriría, pero Dios acompañó respondiendo las oraciones de ellos. Dice: como lluvia sobre la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los fervorosos buscadores. Los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor experimentaron una solemne e indecible alegría. El poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones a medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes. Qué extraño que, a pesar de que tenían un error en lo que iba a ocurrir en el evento, el Espíritu Santo igual acompañó y contestaba las oraciones y daba mucho poder a la predicación, porque el Señor quería atraer a todos a una verdad que posteriormente Él iba a revelar al pueblo. O sea, no es primera vez que esto ocurre. En el tiempo de los apóstoles también, el Señor, cuando Él murió en la cruz, los discípulos no entendían lo que Él les había predicho y ellos estaban sumamente tristes, pero igual los acompañó. Cuando ellos comprendieron lo que el Señor iba a hacer al el momento de la resurrección, pues el Señor ya les había dado, les había acompañado, ya había habido un chasco, pero el Señor nunca los abandonó. Lo mismo ocurrió en este tiempo. Y el pueblo de Dios recibió todo el poder, y el pueblo de Dios recibirá todo el poder también en la parte final. Lo único que va a ser diferente va a ser que aquí no habrá error en cuanto a la interpretación, porque todo esto ya está escrito exactamente de cómo va a ocurrir, tanto en la palabra de Dios como en el espíritu de profecía. Vamos a la siguiente cita, que también está en la historia de la redención, en el capítulo Aquí viene el esposo. Dice: el clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido en todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de los Olivos y al con que estaba a Jesús. Se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. De la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo para reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba a este mensaje: aquí viene el esposo. Así que muchos de los que iban, algunos iban solamente a burlar, pero
cuando llegaban al lugar y sentían la presencia de Dios, se convertían. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo nuestro. Nosotros, los adventistas del séptimo día, pues somos los que más debiésemos estar preparándonos para que cuando el Señor mande la lluvia tardía y prepare al pueblo de Dios para este fuerte pregón, encuentre en nosotros una vasija dispuesta a recibir el poder de Dios, del Espíritu Santo, para esa predicación tan potente. Pero si tú y yo no buscamos a Dios, no nos preparamos, no dejamos que el Espíritu Santo nos mande, nos use, y queremos hacer mi propia voluntad, mi propio deseo, mi mente por encima de lo que está escrito, pues el Señor no nos va a poder usar y nos va a tener que saltar. E incluso dice que muchos de nosotros que estamos hoy en día por no aceptar la invitación de Dios, vamos a terminar fuera de la iglesia. No queremos que esto ocurra. Por eso, usemos lo que tenemos. Si tenemos la Biblia, estudiémosla. Si tenemos el Espíritu de Profecía, leámosla. Si tenemos todos los medios como la televisión, YouTube, la computadora, los teléfonos, hagámoslo, ¿cierto? Sin medida alguna para prepararnos para ese gran día. Vamos a la siguiente cita. Dice, la seguridad de la aprobación del Salvador era más necesaria para ellos que su alimento diario. Y si una nube oscurecía sus mentes, no descansaban hasta disiparla. Al experimentar el testimonio de la gracia perdonadora, deseaban contemplar a aquel a quien sus almas amaban. Eso es lo que ellos sentían en ese entonces. Lo único que querían era la aprobación de Dios. ¿Estamos nosotros con ese sentir? ¿Buscamos la aprobación de Dios, queridos amigos? ¿Estamos actuando para que Dios nos apruebe o estamos pensando en los otros que nos ven, en los seres humanos? Ningún ser humano nos va a dar salvación, excepto Cristo. Y Él no se va a regir por lo que aparentamos, sino se va a regir por lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en nosotros, en nuestro corazón hoy? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos lleva a estar todos los días en las cosas que estamos? Son las preguntas que tenemos que respondernos para saber si estamos realmente con nuestras lámparas con aceite. O si no, solo estamos dormidos y aparte de dormidos con nuestras lámparas vacías o con un poquito de aceite. Todo esto va a marcar si tú y yo estamos yendo en la dirección correcta. Porque este clamor va a tener que ser hecho por alguien. Sí, puede que seas tú, puede que sea yo, no sé. Si tú y yo nos preparamos, a lo mejor el Señor nos va a escoger. Pero no tenemos que prepararnos para dar el clamor solamente. Tenemos que prepararnos para estar listos para ese día, cuando tu nombre salga allá arriba en el juicio. Si tú y yo estamos vivos, será en el juicio de los vivos. Pero si morimos antes del juicio de los vivos, será en el juicio de los muertos. Dios es el que conoce estas cosas. Tú y yo solamente aceptamos. Lo que sí tenemos que hacer y no debemos aceptar es lo que el enemigo nos diga. Que diga, no, quédense tranquilos, ustedes no hagan nada, todo va a salir bien. No, 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 no. Usted y yo tenemos que tomar esto en serio, porque las cosas de Dios no son para jugar, son para que usted y yo despertemos. Vamos a ir a la siguiente cita. Está en Maranata, el Señor viene, y el capítulo es Unión y separación bajo el fuerte clamor. Dice así, a medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra de separación y también de unión. Justamente las cosas que comenzamos a ver. O sea, nosotros estamos ya viendo que hay algunos que se están separando del pueblo de Dios por uno y otro motivo, pero hay otros que se están uniendo. No debemos dejar que esto nos ocurra. El pueblo de Dios debiera unirse para combatir las estrategias de Satanás, porque él tiene muchas estrategias preparadas para el pueblo de Dios. Y una de sus estrategias es división, dividirnos, separarnos. ¿Por qué? Porque Satanás es como un león rugiente. Y el león lo que hace, cuando atacan a una presa,
no le ataca a las manadas, los separan y ahí lo devoran. Lo mismo está haciendo Satanás con nosotros. Mientras más nos pueda dividir y separar, va a ser más fácil para nosotros conseguir su propósito. ¿Por qué? Porque si usted y yo estamos en grupos y estamos fortaleciéndonos mutuamente, pues no le es tan fácil a él hacer su obra. Dice, algunos que en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro, pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido. Cederán a la tentación. Y esto es lo que usted y yo no debemos aguantar. No debemos dejar pasar, no debemos permitir que esto ocurra, porque Satanás está trabajando justamente para que la tentación sea el anzuelo perfecto para que usted y yo terminemos fuera de la iglesia. ¿Cuál es esa tentación? Tú y yo conocemos cuál es la tentación, qué es lo que nos saca, qué es lo que nos toma el tiempo, qué es lo que nos gusta, y eso lo debemos asumir en nuestra mente y después de asumir, solucionar para que podamos mantener nuestra posición dentro de ese camino angosto que es el que nos lleva hacia la Canaán celestial, y al final de ese camino es donde está el Señor Jesucristo. Elena de White lo dice en Primeros Escritos, nos dice que en ese camino angosto el Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos, esperando por nosotros, dándonos ánimo para que nos mantengamos. Por eso dice la palabra de Dios que el que persevere, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y Satanás tiene muchas pruebas para nosotros antes de que podamos ser salvos. Vamos a al siguiente slide, también de Maranata, el Señor viene. Dice, los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, pero no los han perfeccionado, se apartarán de nosotros justificándose con diversos pretextos. Fíjense bien, no se van a salir los que no han tenido la información, sino los que han tenido. Dice, los que han tenido gran luz. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los adventistas, y disfrutado de inestimables privilegios. O sea, no se van a salir cualquiera, se van a salir algunos que tuvieron grandes privilegios, pero no lo perfeccionaron, no se abocaron a la palabra de Dios, no se pusieron en manos de Dios, se van a terminar apartándose, justificándose con diversos pretextos. Dice, al no haber recibido el amor a la verdad o el amor de la verdad, aceptarán los errores del enemigo. El enemigo es muy sutil para engañar. Y usted y yo debemos estar muy atentos de cuál es el engaño que Satanás nos quiere poner para quitarnos del camino. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Pero por otra parte, cuando la tempestad de la persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor. O sea, hay una mala noticia, pero también hay una buena. Los que se hayan preparado escucharán la voz del pastor de los pastores, la voz de Cristo. Esa voz está registrada tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, y nosotros tenemos que hoy darle el espacio para que Él pueda hablarnos constantemente a cada uno de nosotros. Es tiempo para el pueblo despertar, es tiempo para nosotros a proclamar. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita la voz, necesita clamar a voz. Los vigías, los atalayas que el Señor ponía, no decían, miren, ahí nos vienen a atacar de bajito, no, ellos gritaban, tocaban trompeta, todo el mundo tenía que saber las cosas que venían. Y nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Pero para eso tiene que haber una preparación. Ese clamor final que vendrá muy pronto comenzará con un pueblo que va a ser escogido, seleccionado de entre los que están preparados, ¿no? Porque nadie va a poder dar un mensaje si no conoce las verdades que el pueblo adventista conoce. Por lo tanto, ese pueblo va a salir de nosotros. Esa es la gran verdad. Maranata, el Señor viene, en la siguiente slide, dice así, se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos de los que se han extraviado del redil
retornarán para seguir al gran pastor. Acá tiene otra cosa que va a ocurrir. Se tienen que hacer esfuerzos para alcanzar a otros que están fuera, pero también muchos de los que estuvieron con nosotros y se salieron van a regresar en ese tiempo como resultado de la obra del Espíritu Santo. Dice, el pueblo de Dios se unirá y presentará un frente compacto al enemigo. O sea, no podemos estar separados, tenemos que estar unidos para ser compactos ante el ataque del enemigo. Elena de White lo está diciendo. Eso de desunirnos no es el plan de Dios, al contrario, el plan de Dios es que nosotros nos unamos. No, no tiene que ser unión física, pero sí unión en los propósitos, unión en nuestros planes, unión en que estemos todos yéndose en la misma dirección y remando hacia el mismo lado, hacia la misma orilla. Dice la sierva del Señor, en vista del peligro común, cesará la lucha por la supremacía. Ya no habrá lucha de quién es más, quién es quién es más poderoso. No, todo eso va a quedar de lado porque ahora nos vamos a dar cuenta que el único importante acá es Cristo, no ningún hombre ni ningún nombre, porque el único nombre que nos va a importar va a ser el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ninguno de los verdaderos creyentes dirá, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. El testimonio de todos y de cada uno será, yo sigo a Cristo, me gozo en Él como en mi Salvador personal. Así como en el antaño muchos eran seguidores, no, yo soy de Pablo y de Apolos y de Cefas y de esto. Hoy en día también hay gente que, no, yo soy del pastor tanto, del pastor otro, yo sigo a este pastor. Miren, no tenemos que seguir a ningún pastor. Todos los pastores, por más brillantes que sean en su predicación, nunca le van a dar salvación. Usted sea seguidor de Cristo Jesús. Los pastores no van a salvarlo a usted. El único está en el cielo. El que lo puede salvar está en el cielo. Y ese es el cual usted tiene que seguir. A él sígale su predicación, a él sígale lo que está escrito en su palabra. Es a él en el cual tenemos que poner nuestra confianza. Maranata, el Señor viene. El siguiente slide nos da otra característica de este mensaje. Dice así, de este clamor. Cuando el mensaje del tercer ángel se transforme en el fuerte clamor, fíjense bien lo que dice. El mensaje del tercer ángel es lo que va a darle al fuerte clamor, ¿cierto? El poder. Se va a transformar ese mensaje. Su proclamación será acompañada de gran poder y gloria. El rostro de los hijos de Dios resplandecerá con la luz del cielo. Y el mensaje del tercer ángel es el que habla acerca de la marca de la bestia, el que va a decir acerca del sábado y el domingo. Ese es el mensaje que se va a transformar en el poder, en el clamor final. Pero muchos en nuestra iglesia hoy en día están enseñando que no hay que proclamar estos mensajes que solamente van a ser, nos van a traer problemas, que hay que proclamar otros mensajes que tienen que ver con cosas más bonitas. Es un grave error el que estamos cometiendo. El mensaje del tercer ángel va a ser lo que se va a convertir en el clamor final. Si tú no lo estás predicando, entonces Dios no te va a poder usar. Esa es la verdad. Solamente los que estén predicando la verdad presente y el mensaje triangélico son los que van a recibir este mensaje y los que van a poder dar el clamor final. Yo te invito a que tú te unas a este mensaje. Aún más, déjame leerte lo que el tercer mensaje dice, y esto está en Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer lo del tercer mensaje, lo del tercer ángel. Dice así, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. O sea que lo que hay que hacer es denunciar lo que la Babilonia va a hacer en la tierra, poniendo un día espurio de adoración, poniendo leyes que obliguen al pueblo de Dios a guardar un día que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el mensaje que se va a transformar en el clamor final. ¿Y quién conoce este mensaje? Los únicos que conocen este mensaje somos la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista necesita entender que si no lo estamos predicando,
el Señor no te va a usar. Solamente va a usar a los que quieran y a los que se pongan en el camino de Dios. Vamos a la siguiente slide porque el tiempo ya avanza y necesito cubrir todo esto. Está en Maranata, el Señor viene, en el capítulo Unión y separación bajo el fuerte clamor. Dice así: muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero hasta entre ellos Dios tiene sus agentes. O sea que no se desesperen, amigos. Sabemos que casi todos están dominados por Satanás, pero Dios tiene, dentro de los gobernantes, tiene todavía a agentes suyos que van a abrir la puerta para que el pueblo de Dios pueda hacer esa obra en la parte final, porque es una promesa de Dios. Dice, unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para contrarrestar mucho mal. Así proseguirá la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su misión. ¿Son estas buenas noticias? ¿Sí o no? Claro que lo son. Mucha gente tiene miedo. No, ya no vamos a poder hacer esto. No, sí lo vamos a poder hacer, porque Dios lo dice en su palabra y está inspirado de que Dios va a abrir la puerta al pueblo de Dios para que pueda hacer su gran obra en la parte final. Es cierto, Satanás está tratando de aplastarnos, pero Dios no se lo va a permitir. Dice, durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán la oportunidad de recibir la verdad y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia. Así es, queridos hermanos. Nosotros vamos a ver que muchos de los que escucharán los mensajes de aquellos que sean llevados ante concilios para predicar, para enseñar, ellos van a ser convertidos por este mensaje poderoso y se van a pasar del lado correcto. Pero todo eso va a ocurrir justamente en medio de un caos de cosas pasando a nivel de la tierra, del caos social, caos político, caos económico, caos en las cosas de la naturaleza. Van a estar ocurriendo muchas tragedias y la gente va a estar abierta a muchos de ellos, a escuchar. Otros van a cerrarse y van a escuchar, lamentablemente, la voz de Satanás. Pero es ahora el tiempo en el cual podemos decirle a las personas por adelantado lo que va a ocurrir, para que cuando ocurra ellos puedan recibir y acordarse a través de la obra del Espíritu Santo lo que un día escucharon de parte de los labios de un hermano X o una hermana X que les dijo exactamente lo que le iba a ocurrir mostrado en la palabra de Dios. Vamos a ir a la siguiente cita. Maranata, el Señor viene. Dice, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba aún no ha llegado. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Dios tiene pueblo en todo lugar, en todos. Y muchos de ellos van a ser llamados para salir y unirse al pueblo de Dios. Dice, nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento. Todavía la marca de la bestia no ha aparecido. Aparecerá cuando la ley se ponga. Entonces será una marca y será una bestia. Pero mientras no haya una ley para fortalecerla, para poder enforzarla, no existe. Todos los que están guardando el domingo están guardando un día equivocado, pero todavía no han recibido esa marca. Todavía pueden salir de ahí y todavía pueden ser parte del pueblo de Dios. Dice la sierva del Señor, pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces, los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia. ¿Queda claro? O sea, ahora en este momento no hay nada que los ponga como bestia ni como una marca. Pero cuando ocurra
la ley y se dé este mensaje, el fuerte clamor, a través de este mensaje del tercer ángel, entonces los que escuchen y desoigan recibirán la marca de la bestia. Los que escuchen y oigan, pues se pasarán del lado correcto. Pero Dios necesita un pueblo que haga este clamor. Y el Espíritu Santo está invitando a muchos hoy en día a que lo escuchen, pero a que se preparen para que pueda ser oído más adelante. ¿Qué estás haciendo tú para prepararte para ese gran clamor final? ¿Qué estamos haciendo todos nosotros hoy en día para llegar a un punto en que podamos decir, sí, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí? Tú y yo necesitamos vaciarnos de todos los conceptos, ideas y ponernos a la orden de Dios. Y entonces Dios hará una cosa maravillosa con cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente, nos acercamos ya casi al final. En el libro Exaltada Jesús, julio 16, una matutina, la sierva del Señor escribió: el amor de Cristo y el amor de nuestros hermanos darán testimonio al mundo acerca de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de él. Entonces el mensaje del tercer ángel se transformará en un fuerte clamor y toda la tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Fíjense en esta cita. Porque nosotros creemos que solamente la proclamación de Babilonia y todo eso es lo que va a tener que ver con la proclamación del fuerte clamor y el mensaje del tercer ángel. Pero acá dice algo muy diferente, o sea, o algo que se va a sumar a lo que ya leímos. Dice, el amor de Cristo y el amor de nuestros hermanos darán testimonio al mundo acerca de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de él. Y entonces ese mensaje recibirá poder. El amor, queridos hermanos, significa que si usted y yo no tenemos amor por nuestros hermanos, por Cristo, por el mensaje, no vamos a conseguir a nadie para las cosas de Dios, porque no vamos a tener amor al proclamar ese mensaje. Quizás lo vamos a proclamar con rabia, con poner dedos, con decir, no, ellos son unos mentirosos, ellos están... No, no se trata de eso. Se trata de predicar con un amor tal que la gente entienda, dice, de que nosotros hemos estado con el Salvador del mundo. Y entonces muchos se convertirán y la tierra será alumbrada con su gloria. O sea, antes de poder ir a convencer a muchos, tenemos que nosotros tener la completa certeza de que Cristo mora en nosotros. Ahí el Señor nos va a utilizar. Entonces seremos instrumentos en sus manos y muchos escucharán las predicaciones que nosotros podamos dar. El siguiente slide están mensajes selectos, tomo 3, capítulo 56. Dice así: Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. O sea, Él está buscando personas, las está desarrollando en este momento. ¿Serás tú? Depende de ti. Es el propósito de Satanás crear ahora nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del genuino mensaje para este tiempo. Él agita las mentes para que den una falsa interpretación de las escrituras. Ojo a quienes estás escuchando, porque si tú estás escuchando a la persona equivocada, te van a llevar por el camino equivocado también. Dice, un fuerte clamor falso. Ahí ella misma lo está diciendo, va a haber un falso fuerte clamor para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. Esta es una de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. El verdadero fuerte clamor está descrito en la palabra de Dios, pero está descrito principalmente en los libros del espíritu de profecía. Y tú puedes conocer cuál es el fuerte clamor sin que nadie te lo tenga que explicar. Entiéndelo tú, léelo tú, búscalo tú y entenderás si podrás ser parte de este fuerte clamor. Maranata, el Señor viene, el siguiente slide. Capítulo, porque se demora la venida del Señor, dice así: Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra.
había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes había de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser reparada la brecha de la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. Con fuerte pregón, dice, no así despacito ni calladito, sino con un fuerte clamor a toda la tierra, queridos hermanos. El pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. Todo esto, querido hermano, lo tenemos que hacer tú y yo. No podemos seguir esperando de que alguien más lo haga por nosotros. Si tú quieres ser parte de este fuerte pregón, nosotros debemos entender de que el pueblo de Dios que somos tú y yo, somos los que estamos en todo esto, preparándonos para este día especial. Tú y yo somos llamados. La pregunta es, ¿será que vamos a responder a este llamado tú y yo? ¿Será que tú y yo tenemos lo que se necesita? Estamos en medio de uh, de un momento de decisión en el cual tú y yo digamos, bueno, ¿será que hago esto? ¿Será que no lo hago? Solamente tú lo puedes escoger, tú lo puedes decidir. Dios te está llamando y Él en este momento te está diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir al siguiente. Dice así, si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. El Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se hubiera completado la obra y Cristo hubiera venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero el pueblo no lo hizo. El pueblo perdió fuerzas, el pueblo se dividió, el pueblo hizo muchas cosas, entonces Dios tuvo que desistir de su venida. ¿Qué piensas tú que está viendo Cristo en este momento con respecto a su pueblo? ¿Está su pueblo unido luchando por proclamar este mensaje o estamos dividiéndonos y cada uno quiere hacer un esfuerzo personal en vez de unificado? Maranata, el Señor viene, que es la siguiente slide. Dice, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. O sea que si hay algo que tú y yo tenemos que hacer para evitar que quedemos fuera, es no creer, no ser mundanos, no tener falta de consagración y sobre todo evitar las contiendas entre cada uno de nosotros. Tú y yo, queridos hermanos, sabemos que todas esas cosas existen, pero queremos el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo el Señor va a derramar su Espíritu si estas cosas continúan pasando dentro del profeso pueblo de Dios? Necesitamos entender de que el tiempo se nos acaba, la preparación tiene que ser ya. No podemos seguir postergando esta preparación, debemos seguir poniendo en nuestra mente día a día de que la justicia de Cristo es el manto que debiéramos usar todos. Y el manto tiene que no tener ni arrugas, ni manchas. Nuestra ropa
Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo mal? Tú y yo sabemos lo que hacemos mal. No, no tiene que decírtelo a nadie. Solamente ponte en oración, confiésale a Dios y ve lo que Dios puede hacer por ti. Confiésale quién realmente tú eres y entonces el Señor hará grandes maravillas. Vamos a ir a la siguiente slide, ya quedan unos pocos minutos. Esto está en Primeros Escritos. Dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. O sea, Dios tiene hijos en todas las iglesias, aún en las iglesias adventistas nominales, o sea, que tienen el puro nombre, pero van a ser invitados a salir de ella. ¿Para qué? Para que proclamen el mensaje, para que se unan a este mensaje poderoso. Y dice, Satanás lo sabe todo esto, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, por el remanente. ¿Cuál es el remanente? Pues el remanente van a ser los pocos que al final del tiempo estén haciendo lo que Dios haya pedido. No importa, no importa dónde estén y cómo estén. Lo único que importa es si estén viviendo, enseñando, predicando todas las cosas enseñadas por Dios en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía. Mucha gente tiene conceptos cerrados con respecto a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un grupo de personas que estén viviendo los preceptos de Dios. No importa dónde estén, no importa si estén aquí, si estén allá. Dios no reconoce títulos, no reconoce organizaciones, pero sí reconoce tu corazón y la verdad que hay en él. Y si tú estás viviendo y si yo estoy viviendo bajo esas verdades. Y esos son los que el Señor va a utilizar. El fuerte pregón va a tener que va a tener que tomar lugar. Nadie lo va a parar. Pero si ese fuerte pregón necesita de gente preparada y la iglesia no está preparada, ¿a quién va a usar Dios? ¿De dónde los va a sacar? ¿Nos va a tener que hacer que las piedras prediquen este mensaje? Si tú y yo no estamos preparados, las piedras lo van a hacer. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Pero tú y yo sabemos de que va a haber un pueblo que sí se prepare. Y ese pueblo va a tener las garantías de que Dios los acompañará en todo ese trayecto. Pero antes de entrar a ese trayecto, yo tengo que venir, aceptar las condiciones que Dios nos está poniendo a todos para ser usados en ese clamor final antes de que el esposo entre a las bodas, antes de que nuestros nombres pasen en el santuario celestial, en ese día en el cual nuestros registros serán llevados ante Dios. ¿Qué verá Dios en esos registros? ¿Serán cosas que todavía practicamos hasta ese momento? ¿O serán cosas que confesamos y con el poder de Dios abandonamos? Porque ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos pecado, pero debemos abandonar el pecado. Y nosotros debemos desde ya empezar a preparar ¿ah? Este templo para que el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 2, que es la última cita que voy a compartir con ustedes. Isaías 60, del 1 al 2, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué linda cita la de Isaías 61 y 2. Es preciosa. Es una invitación para ti y para mí, para que nos levantemos. ¿Nos levantemos de qué? De dormir, del sueño, de las cosas que Satanás nos ha hecho hacer. No, que los demás lo hagan, yo me quedo acá tranquilo. No, no, no. Levántate. Es hora de levantarnos, es hora de resplandecer, porque ha venido tu luz y la luz está ya a punto de caer. Esa es la luz del Espíritu Santo, la gloria del Espíritu Santo, la gloria de Jehová que va a venir a través de ese Espíritu sobre cada uno de los que hayamos preparado nuestros cuerpos para recibir esa gloria. Porque hay tinieblas sobre la tierra y serán aún mayor dentro de muy poco, tal como dice, cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero el pueblo de Dios tendrá luz, la luz que proviene del sol de justicia y también reflejada en su palabra. Amanecerá, dice, sobre ti Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Depende de ti. Tú decides lo que quieres hacer. Tú decides si te pones en manos de Dios o si quieres seguir en tus propias cosas. Solamente el pueblo de Dios tiene esta elección. Nosotros estamos aquí para darte la información y tú tomas la decisión final. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé el poder del Espíritu Santo y que a través de este poder, muchos de los que estamos acá ahora podamos decidirnos ser parte de ese remanente y de ese clamor final. Oremos. Deseamos de corazón que tú puedas mover cada célula, cada parte de nosotros y de esa forma decidir ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a ser parte de ese clamor final que alumbrará e iluminará la tierra con tu gloria, Señor. Levántanos y ayúdanos a resplandecer y enséñanos de que tu pueblo no puede seguir postergando lo que tú has venido mostrando en tu palabra tantos años. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo y que cada uno de los que puedan estar escuchando hagan, Señor, una elección muy, pero muy particular en este día, por ti, por la propagación de tu evangelio, por este clamor final, por este fuerte pregón y por la denuncia que hay que hacer contra las cosas que Satanás está planificando en contra de toda la tierra. Danos, Señor, tu paz, la confianza para creer plenamente en ti y ayúdanos a ser ese pueblo de Dios. Con el perdón de nuestros pecados, lo pedimos y agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente, a ti, a tu familia y a todo el pueblo. Hasta siempre.